Bienvenidos a estos ambonios, un espacio para reflexionar respecto de los asuntos que nos comprometen hoy en el intento por definir cómo estamos siendo, qué estamos siendo y qué tiempos estamos viviendo. La invitación para hoy es a pensar una palabra que resulta un tanto compleja en términos sociales por cuanto representa transgresiones bien interesantes. Revolución o revoluciones en plural. Creo que pensar en ese tipo de fenómenos existenciales, ya no solamente sociales, sino existenciales además, se vuelve urgente hoy que el término se ha cargado de temores, se ha cargado de inclusive de intencionalidades políticas que son supremamente complejas. Entonces la revolución habrá que entenderla por lo menos en un sentido estricto como la revisión de un proceso evolutivo con el cual había cierto nivel de satisfacción, pero que generaba incomodidades, por lo menos a una parte de las entidades que comprometan. Y aquí tengo que plantearlo en términos de entidades, porque la evolución no solamente compromete a los seres humanos, sino que vincula a cualquier escenario o a cualquier especie de la naturaleza. Entonces vamos a ver, el primer asunto es entender que la evolución y la revolución simplemente están diferenciadas en términos de tiempos. Es decir, si ustedes acuden a una búsqueda etimológica, se van a encontrar con que la evolución compromete transformación en el largo plazo de un fenómeno o de un proceso. A eso se le llama evolución. De hecho, a mediados del siglo XIX, por allá por 1850 y tantos, se formuló la teoría de la evolución de las especies. Darwin nos va a presentar un texto que va a ser fundamental para entendernos hoy, y es a partir de ese que podríamos empezar a pensar revoluciones. Entonces, la evolución de las especies, ¿qué me dice? Que el más fuerte se adapta a las condiciones y por eso sobrevive. Y ahí es donde hay el gran asunto en términos ya no de evolución, sino de revolución. Entonces, si hay una adaptación de las especies a determinadas características, a determinadas condiciones, lo que se nos está poniendo en términos sociales en evidencia es una especie de conformismo que humanamente resulta complejo, en tanto que, ya lo hemos hablado un poco, el ser humano es un buscador constante de transformaciones, de nuevas posibilidades y de condiciones diferenciadas. Entonces, esa evolución que funciona perfectamente para las especies en términos sociales, en términos humanos, en términos de colectivos organizados, resulta muy compleja porque las transformaciones en lo humano no se dan a la misma secuencialidad cronológica que se dan las biológicas o que se dan las geológicas o que se dan en otro tipo de escenarios. Quiero decir, generacionalmente, y una generación, la diferencia entre una generación y otra es aproximadamente 8 o 9 años. Las transformaciones son muy marcadas hasta tal punto que intentan negar o revisar por lo menos las formas tradicionales, convencionales. Y un asunto más que es importante tener en cuenta es que las nuevas formas de organización social determinadas sobre todo por dispositivos tecnológicos, por formas de tecnología que transformaron radicalmente nuestra concepción del tiempo, aceleran esas formas de aceptación o no
de los modelos tradicionalmente impuestos. Entonces uno hace un ejercicio de revisar esto que se ha venido nombrando tradicionalmente como revoluciones y se da cuenta que cada vez son más próximas, cada vez son más seguidas, que hubo un tiempo, quizás hasta mediados del siglo XX, en el que las revoluciones eran lejanas. Y entonces se hablaba de la revolución, por ejemplo, que había causado en términos humanos la rueda. Bueno, digamos que la primera tendría que ser la invención del fuego, ¿cierto? Pero digamos que la rueda genera toda una revolución, una forma de transformación de nuestras organizaciones. Y sin embargo, las próximas van a ser muy distantes en el tiempo, hasta que uno llega a cosas como la revolución industrial y empieza a nombrar las revoluciones políticas y sociales, como la revolución francesa o la revolución inglesa, cosas así. Pero, y ahí es donde está lo interesante del concepto revolución, o en plural revoluciones, en el siglo XX, sobre todo a partir de mediados del siglo XX, esos fenómenos que nombramos como revoluciones van a ser mucho más seguidos, ¿cierto? Van a ser mucho más seguidos y van a comprometer muchos más espacios de lo humano de lo que tradicionalmente se estaba aceptando o asumiendo como posibilidad de transformaciones. De hecho, miren que esas expresiones respecto de lo tradicional, respecto de las tradiciones, son cada vez más un asunto de viejitos, de ancianos, de conservadores, conservacionistas, ¿cierto? Son los que siguen aceptando y más bien exigiendo como válidas hoy las mismas fórmulas comportamentales y de creencias que se tuvieron a finales o a mediados o a comienzos del siglo pasado. Pero ese concepto de revolución es bien interesante porque nombraría lo joven, lo nuevo, una visión completamente distinta de lo tradicional, de lo convencional. Por eso hay formas absurdas, eso que en algún momento se ha denominado como la cuadratura del círculo, es pensar que puede haber un joven conservador. Porque las dos cosas son opuestas. Entonces la revolución es eso, es revisar todo un proceso para transformarle, para darle una dinámica totalmente distinta. Y esas revoluciones se aceleraron en la medida en que nuestra concepción del tiempo se transformó por la vía de las tecnologías. Es decir, antes, digamos que los tiempos podían extenderse de una manera maravillosa, ¿cierto? Eso es, tiempos eternos, ¿cierto? Cada vez más hoy es posible pensar que el tiempo va más rápido. Digamos, una conexión a internet hoy, en 2021, es fundamentalmente de velocidad. Esa cosa que tuvimos que vivir a finales de la década del 90 o a comienzos del 2000, en el que una conexión a internet se demoraba minutos y sin embargo la aceptábamos de buena gana, hoy es inaceptable, hoy es improbable que la aceptemos. Claro, y ahí hay unas revoluciones también que son tecnológicas. Pero entonces empecemos a revisar esto, cómo funciona en términos ya de lo humano, en tanto que el concepto está más o menos perfilado. Digamos que las revoluciones se van a presentar en tanto ya no generan esas condiciones tradicionales satisfacción con lo que se tiene. Cuando ese tipo de cosas sucede, cuando ya no se siente satisfacción con lo que se tiene, y esto funciona en la tecnología, en la medicina, en la ciencia, en lo humano, en las relaciones de pareja, en los ejercicios deportivos, en las dinámicas académicas, en todas estas formas de lo humano aparecen las revoluciones, esas transformaciones que no pueden ser de ninguna manera, pueden ser paulatinas, no pueden ser lentas, no pueden ser paso a paso, sino que se dan
por una ruptura. Hay transformaciones musicales, por ejemplo, ¿cierto? Que rompen con esquemas tradicionales en el ritmo, en las letras, en las intencionalidades, en los instrumentos. Eso no es pasito a pasito. Entonces no es que un día le vamos a meter una cuerda y otro día otra cuerda y otro día un poquito más de volumen. No, eso se da de un momento a otro y genera violencia. Entonces revoluciones siempre generan miedo porque son violentas. Y violentas en tanto que toda revolución nos obliga a hacerle el duelo a lo tradicional. Y eso suena raro, pero es verdad, o sea, todas las revoluciones duelen porque nos obligan a mirar de frente la muerte de una época, de un proceso, de unas formas, de unas convencionalidades, de unos discursos. ¿Cierto? La literatura, por ejemplo, las revoluciones son bien interesantes porque tienen que ver con el estilo, ¿cierto? Tienen que ver con los temas, con la visión respecto de asuntos. Y si uno hace el ejercicio global, se va a dar cuenta que tanto la música como la literatura como el arte siempre ha tenido las mismas visiones respecto a los mismos fenómenos. Pero cambia en la lectura que hace de ese fenómeno. Y entonces en algún momento, por ejemplo, asuntos como la muerte no eran bien vistos. Y hoy, sin embargo, se reivindican de maneras hasta muy bellas, ¿cierto? Un poco más de 70 años para acá, el asunto de la muerte en la literatura ha sido abordado de maneras hermosísimas, en la poesía, en la música, ¿cierto? Digamos que todas esas formas tradicionales que se niegan a las revoluciones son las que se celebran en las tradicionales fiestas de pueblo. ¿Cierto? En las fiestas de pueblo, bueno, hay algunas ciudades que son más pueblo que los propios pueblos, todavía se escuchan las mismas músicas con los mismos temas. Y entonces uno ve, por ejemplo, en Navidades, en fiestas decembrinas o en fiestas patronales, cómo vuelven con los mismos artistas, con la misma canción, con la misma entonación, con los mismos instrumentos. Y la gente reivindica una especie de melancolía, que además nos pone esa palabra melancolía, nos pone de presente el asunto de las revoluciones, ¿cierto? La melancolía, ¿qué es? Es sentir felicidad con la tristeza. Eso es melancolía. Sentir felicidad con la tristeza. Experimentar felicidad sintiéndose triste. Entonces, mire que en las fiestas patronales, en las fiestas de pueblo, en esas ferias convencionales, uno lo que se encuentra es ese tipo de experiencias melancólicas, ¿cierto? Entonces vuelven a los mismos cantantes, que es lo que pasa con las tías de diciembre, ¿cierto? Siempre ponen las mismas canciones y entonces en el caso de Colombia suenan mucho esos Rodolfos y los hispanos y cosas rarísimas, pues hoy, pero que se siguen asumiendo como una especie de tributo al pasado que ya murió. Porque esas músicas puestas, música de chofer de bus interdepartamental, ellos ponen mucho esa música. Ellos viven constantemente en un pasado triste, un pasado que ya no está, pero ellos se lo obligan a todo el mundo. Entonces no son capaces de asumir las revoluciones, que son transformaciones que nos generan tremenda alegría. Es decir, cualquiera de ustedes hoy ahí en ese universo extraño de la virtualidad conmigo, puede reivindicar el teléfono celular como una maravilla. Eso es una delicia. Tener internet, tener un iPad, tener dispositivos de última tecnología, es una maravilla. Pero tener eso significa romper con una cantidad de tradiciones, con una cantidad de prácticas que en su momento eran bellas, tiernas, bonitas y que en la música y en las películas viejas se ven hasta deseables, ¿cierto? Es muy interesante cómo la gente va a ver películas viejas o todavía ve en la televisión películas viejas, novelas repetidas, pretendiendo que hoy sería en algunos casos deseable, yo no lo creo tanto así, pero en algunos casos deseable que se viviera con la misma, y utilizan expresiones como limpieza, pureza, tranquilidad, que se vivió en la década del 80 o en la década del 60 o en la década del 50 o hace 20 siglos.
Hoy podemos verlo y lo vemos con nostalgia, es decir, hay una especie de aceptación de que todo se transformó, que hubo revolución, pero que es deseable ese muerto, ese pasado. Y ahí hay una cosa muy interesante, hace unos años estuvo muy de moda una cosa espantosa que se llamaban los hipsters, ¿cierto? Que eran jóvenes que pretendían vivir como, o vestirse por lo menos, comportarse estéticamente como los abuelos de ellos. Y en eso encontraron una especie de reivindicación con la que le gritaban al mundo: hey, no he sido capaz de construir una estética propia. Tengo que volver a ser mi abuelito. Claro, cuando uno piensa en términos políticos, por ejemplo, encuentra que son ese tipo de experiencias las que siguen reivindicando escenarios eh, desde los cuales se siguen manipulando a los pueblos por la vía de eso que en algún momento señalamos aquí como los ismos. Siguen pensando que la patria existe. La patria no existe, no puede existir hoy. Y no puede existir hoy por una cosa simple, porque las fronteras ya no existen. Es decir, esta conversación que yo estoy teniendo aquí se sale de mi casa. Tradicionalmente esto sería entre 4 amigos aquí en la sala de mi casa, en el estudio. Y sin embargo hoy, que no existen fronteras, esto puede llegar a cualquier parte del mundo por la vía de la red. ¿Y dónde está la visa o el pasaporte o el pasaje? ¿Dónde está todo? No hay. No hay fronteras. ¿Dónde empieza y dónde termina su universo de desarrollo experiencial como joven, como niño, como adolescente? En mi caso, se circunscribía a un barrio. Y en ese barrio yo tenía mis amigos y me sentía reconocido, me sentía aceptado. Pero hoy no puede ser así, porque hoy tengo Facebook desde que soy niño, hoy tengo Instagram, tengo Twitter, tengo televisión por cable, tengo acceso al mundo entero de manera inmediata, de manera instantánea. Y en ese sentido no tenemos fronteras. Y ahí ya hay una transformación en mi forma y en la forma de cualquiera de ustedes de relacionarse con el mundo. Ahí hubo una revolución que casi nadie la habla, pero eliminó las fronteras. Hasta hace tal vez 20 años era posible que la gente hablara de cosas bárbaras y dañinas para el cuerpo, como el plato típico de su pueblo. Hoy eso es imposible simplemente porque usted tiene acceso a todas las comidas, a todos los ingredientes, a todas las recetas, a todas las estructuras mentales por la vía de la internet. Y usted simplemente pone comida hindú, comida thai, comida china, comida japonesa y le enseña: vea, eso se prepara así, se hace, y usted lo hace y vea, viajó a otro lado. Entonces, es decir, ese espacio que no lograba la literatura, los libros tradicionales no la lograba, la logró la internet, porque me puso en contacto directo con el mundo, y ahí hay una super revolución también. ¿Tiene que ver con otro tipo de revoluciones? Por supuesto. Claro que hay unas revoluciones maravillosas. Entonces, en la década, les decía, las revoluciones más trascendentales para estas formas de entendernos hoy sucedieron en el siglo XX, el siglo pasado, a partir de mediados del siglo XX, con la posguerra. Porque en la posguerra se hizo una cosa muy bella, ¿cierto? Cuando usted tiene la posibilidad de hablar con la gente del llano, que es gente experta en caballos y que, digamos que asume el caballo como una forma de entender, ellos le presentan un asunto que me parece interesantísimo para pensar las revoluciones. Y es que la verdadera grandeza, el verdadero brío, la verdadera elegancia de un potro, de un caballo, está en la capacidad que tenga para frenar violentamente. Y eso es muy interesante cuando usted hace la metáfora con lo social. Cuando usted es capaz de frenar violentamente para evitar un peligro, o para cambiar de rumbo, o para resolver un problema, ahí está asumiendo una revolución que generalmente lo que hace es transformar toda su forma de existencia. A mí me gusta pensar este asunto de los caballos briosos, que son capaces de frenar para resolver problemas, por ejemplo, con las relaciones de pareja. Si usted es capaz de, a pesar de que le duele, de a pesar de que es maluco, parar y decirle a los: oiga, no, aquí no va más, fuera de aquí, no vuelva a llamar, no vuelva a molestar.
transforma su vida. Ahí hay una revolución que lo obliga a usted a pensar, a sentir, a vestir, a comer, a hablar, a asumir el tiempo de manera distinta. Ahí hay revolución. Es decir, toda esa relación que usted construyó como una forma evolutiva, que pasó de ser amiguitos o de ser conocidos a ser la pareja, eso era evolución. Y en el momento que usted es capaz de mochar al otro de una y decirle, pa' afuera, deje de dañar, ahí ya no hay más evolución, ahí ni siquiera hay eliminación, ni hay finalización, ahí hay revolución, porque es usted el que tiene que cambiar, es el que cambia, y ahí está la revolución. Y entonces las mujeres se vistieron, bueno, primero, las mujeres no existían, ¿cierto? Y tuvo que haber toda una revolución que obligó a las sociedades en pleno, ¿cierto?, a asumir que habían unos sujetos humanos con derechos, con posibilidades y con expectativas que se denominan mujeres. Y es que no estaban antes, claro que estaban antes, pero la evolución social había determinado que ellas no existían, que eran invisibles. Entonces en el siglo XX, avanzado el siglo XX, donde ellas dicen, hey, vea, presente, aquí estoy. Y a partir de ahora todo es distinto, ¿cierto? Entonces yo no me dedico a la cocina solamente, yo no me dedico a los niños solamente, yo no me dedico a las tareas solamente, yo no me dedico a los destinos solamente, sino que tengo otro papel fundamental. Pero igual había pasado con los negros, había pasado con los indígenas, y hay ese invento terrible del siglo XVIII, que son los... Poca gente habla de eso, pero en el siglo XVIII hay un invento espantoso que son los blancos. Entonces la gente se inventa un concepto que es los blancos y los pone en un lugar de privilegio frente a los demás, que son los encargados de gobernar todas las esferas humanas. Ahí hay una revolución, claro. Porque entonces ahora todo lo bueno, lo mejor, lo maravilloso, o sea, es lo blanco. Y todo lo contrario, lo opuesto era lo negro. Entonces la suerte es negra, si es mala. ¿Cierto? El día está negro, viernes negro, y todo lo que sea malo, terrible, perverso, lo vamos a llevar al plano de lo negro. Y miren lo que está pasando hoy. Tiene que ver con esa construcción de que hay un concepto de blanco y otro, y por antonomasia hay otro opuesto, que sería el de negro, o el de mestizo, o el de indígena, o cualquier otro. Igual pasa con el concepto de hombre, y entonces uno se puede encontrar como las religiones que evolucionaron para tratar de adaptarse a las nuevas condiciones sociales, políticas, económicas, culturales, jurídicas. De un momento a otro empiezan a presentar ya no evoluciones, sino revoluciones. Y uno de pronto un día empieza a ver que mujeres sacerdotes, ¡qué maravilla! ¿Cierto? Mujeres que son capaces de asumir su vida frente a la religión sin necesidad de depender de ella. ¡Qué delicia! Una mujer que es capaz de pensar, que no necesita solamente creer. Y ahí no hay una evolución, hay una revolución. Porque inmediatamente la sociedad en pleno va a asumir a esa persona, a ese ser humano, lo va a asumir como alguien desobediente, insurrecto, revolucionario. Si ustedes atienden a estos asuntos de las marchas, de las manifestaciones de civilidad que se están dando hoy, miren que los conservadores exigen, por ejemplo, que las marchas deben ser pacíficas, tranquilas, organizadas, deben ir por la línea, deben ir bajito el volumen, para que no afecten, para que no dañen. Para que no afecten y no dañen ¿qué? Y esa es la pregunta. Porque cuando la marcha lo que está buscando es transformar, no puede ser pacífica. No puede ser pacífica. Habrá quien me diga aquí, no, pero es que tenemos el ejemplo de la revolución de terciopelo, ¿cierto? La revolución de las rosas, la del algodón, sí. Pero ¿y cuántos muertos se necesitaron para que esas revoluciones aparentemente pacíficas se dieran? ¿Cuántos muertos tuvo que poner Gandhi para que su revolución pacífica lograra la independencia de la India, ¿cierto? Entonces, ¿cómo esa revolución mata un modelo tradicional? Lo mata, eso no puede dejarlo vivo. Entonces, cuando alguien sale a marchar y pretende que tiene que ir con las manos en el bolsillo y rezando, eso no funciona, eso no va a funcionar. ¿Quieren una prueba real de que no funciona?
Miren lo que está pasando hoy en Estados Unidos, lo que está pasando en Europa, lo que está pasando con las esculturas. Que uno iba a hacer un derecho de petición. Vea, señores del Congreso, por favor, quiten esas esculturas porque nos traen malos recuerdos. Nunca las iban a quitar. Ahí estaban por más de 200 años. Pero llegan unos jóvenes empoderados, ellos sí, dueños de su existencia. No hay que pedirle permiso a nadie, esto hay que tumbarlo de una vez. ¿Cierto? Y hágale duelo al Leopoldo II o a cualquiera de estos miserables que esclavizaron a tanta gente y que siguen tomándose como los grandes héroes de la historia. Si usted va a mirar aquí, en el caso colombiano, mire de quién son esas esculturas. En Medellín, por ejemplo, recuerdo mucho que el Paseo de la Playa está lleno de bustos. Y alguien se ha preguntado alguna vez, oiga, ¿y ese tipo que está ahí, a cuántos indígenas mató? ¿A cuántas indígenas violó? ¿Cuánta tierra se robó? No, simplemente lo aplauden. Ah, es un héroe. Es el representante de nuestra... No saben ni cómo se llama, pero le rinden pleitesía. Y ahí hay una cosa grave. Porque la revolución es eso, es pararse frente a ellos y no más. No más. Es lo que les planteaba hace un momento de la pareja, es decirle al otro, hey, no jodas más. Andate de aquí. O yo me voy, cualquiera de las dos. Pero lo obliga a transformar su propia existencia, ¿cierto? Una revolución, por ejemplo. Cortarse el pelo, ¿cierto? Ahora que me está estorbando. Cortarse el cabello. Eso no, ay, no, las punticas nomás y luego un centímetro. No, usted lo corta todo y de inmediato hay una transformación que lo obliga a usted a vestirse distinto, a sentirse diferente, que lo obliga a gastar menos tiempo o más tiempo, que lo obliga a usar otros productos. Y ahí hay revoluciones. Es decir, no es pensar solamente la revolución como salir a tirar piedra, importantísimo y muy necesario además. Como fundamentarse para poder salir a tirar piedras, porque tampoco es tirar piedras por tirar piedras. Es decir, una máquina de esas Caterpillar amarillas no es revolucionaria por el hecho de que esté tumbando casas o por el hecho de que esté abriendo brechas. Eso no lo hace revolucionaria. Lo que hace revolucionario ese proceso es pensar el camino que se debe trazar para dejar de sufrir por tener que dar una vuelta más larga. Pues no es la máquina, es decir, no es el que tira piedras, es el que piensa el proceso y entiende que ese proceso ya es obsoleto, que se necesita algo totalmente diferente, que se necesita transformarse. Claro, ahí hay un asunto que tendríamos que pensar como muy complejo, y es que el ser humano por naturaleza, tiene miedo de los cambios. Hay una condición de comodidad en lo que se tiene, y uno en una sociedad como la colombiana, por ejemplo, la puede evidenciar mucho. Quienes de alguna manera lograron algún tipo de ventaja comparativa frente a los otros, hoy se oponen a cualquier tipo de revisión que tenga que hacerse en términos de impuestos, en términos de privilegios, en términos de acceso, en términos de educación, en términos de trabajo. Y se trata de que simplemente de temor a tener que moverse de ese lugar que los psicólogos de medio pelo llaman la zona de confort. Tener que moverse de ese lugar en el que usted cree que es poseedor y dueño de determinados privilegios, eso es ser conservador. Eso es evitar que la sociedad haga lo que humanamente tiene que hacer, es decir, moverse. ¿Y cuál es la condición por excelencia para demostrar que se está vivo? La transformación, el cambio. Esa es la cosa. Entonces usted todos los días está más bonito, o más viejo, o más gordo, o más feo, o más bueno. Cada día hay un cambio. Pero cuando usted se convierte en una especie de retrato de usted mismo, en el que todos los días se viste igual, come igual, camina igual, usted está muerto. Usted simplemente existe, pero no vive. La vida es cambio, es transformación, ¿cierto? La vida es una revolución constante en la que yo descubro, aprendo, olvido, por supuesto, porque las revoluciones además me generan la necesidad, por excelencia, de olvidar. Yo tengo que olvidar cosas para poder transformarlas y volverlas otras. Porque si yo no soy capaz de olvidar, entonces me voy a quedar siendo el mismo de siempre.
reivindicando lo mismo de siempre. Por eso el asunto que les planteaba en otro escenario de los sismos es determinante para entender esto, ¿cierto? Cuando usted todos los días sigue reivindicando el mismo pedazo de chiro tricolor, ya perdió. Porque entonces usted no es capaz de pensarlo, porque lo asume es con afectos. Y el ser humano tiene afectos, por supuesto, pero también tiene razón, tiene capacidad de crítica, de proposición. Si hay una idea o unas ideas que han hecho daño, sobre todo en estas nuevas generaciones, las últimas 3, 4 generaciones, ha sido la reinvención de esa idea de patria, de esa idea de país o de esa idea de nación en sociedades donde ya la virtualidad nos enseñó que eso no existe. Es decir, que usted puede vivir perfectamente, entender perfectamente otro tipo de escenarios a los tradicionales. Entonces, usted admira un chiro rojo tricolor y usted sabe que ese mismo chiro rojo tricolor es el de Rusia. Pero a Rusia se le odia que porque es bla, 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 bla. Pero tienen mismos, son los mismos colores que se admiran aquí. Entonces, mira, o usted repiensa lo que significa ese chiro, o va a seguir repitiendo lo que sus abuelos consideraban que era mejor. Y ahí hay un asunto que habría que entenderlo en términos de lo que significan, por ejemplo, las reformas para transformar las formas de propiedad, ¿cierto? Colombia, este pedazo raro de tierra, comenzando el siglo XX, tenía 4 o 5 millones de habitantes, no tenía nada más. 4 o 5 millones de habitantes en este terreno ni siquiera se encuentran, no se ven la cara nunca. Esto es gigantesco para 4 o 5 millones de habitantes. Hoy, 120 años después, ya no tiene 4 o 5 millones, sino que tiene 50 millones de habitantes. Y sin embargo, las formas de propiedad de la tierra de hoy, la estructura de propiedad de la tierra de hoy es la misma del siglo XVIII. Es la misma. Es decir, una estructura totalmente feudalista en donde hay un señor que es dueño de la tierra y el resto paga arriendo, ¿cierto? El resto es siervo y ni siquiera paga arriendo con plata, sino con propia vida y con familia, porque su esposa, sus hijos, sus nietos, sus sobrinos, sus primos se deben a ese patrón, a ese dueño, a ese doctor, a ese señor. Entonces, un país, por ejemplo, que no entiende que es necesario hacer una revolución en términos de las formas de propiedad, está fregado. Ahí no hay nada. Por eso estos conceptos hay que pensarlos, hay que revisarlos tanto, y hay que revisarlos sin dogmatismos, ¿cierto? Sino desde argumentos reales. ¿Cuáles han sido las transformaciones en las formas de organización social, por ejemplo, que se tienen en este país? ¿Qué podría enumerarlas? Si hoy todavía la juventud en las diferentes ciudades lo que más aspira, lo que más espera más bien, con deseo ferviente, es que llegue el momento de las ferias, de las fiestas, ¿cierto? De la fiesta de Barranquilla, o de la fiesta de la ganadería, o de la fiesta de la cabuya, o la del aguacate, o la fiesta de la guadua, la que sea, para ir a jartar las mismas bebidas que bebían sus padres, sus abuelos y sus bisabuelos en las mismas fondas, en los mismos lugares, escuchando las mismas músicas, y a disfrazarse de otros para sentirse vivos. No se sienten vivos, se sienten justificados en su incapacidad de asumir su propia existencia para darle una vuelta acorde con sus propias expectativas. Y entonces eso es muy interesante, porque uno puede empezar a evidenciar cómo hay un deseo cada vez más puesto de manifiesto, sobre todo en las nuevas generaciones, de viajar, de conocer el mundo, de conocer otros lugares, de conocer otros idiomas. Y eso es una cosa encantadora. A mí, por lo menos, me llena de emoción cuando hablo con gente que me dice: me voy a viajar, me voy. Pero casi siempre tengo que estarme callado, porque eso no existe. Es decir, la única forma de viajar ya antes era la lectura, porque los pasajes eran muy caros, porque bla, 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 bla. Hoy parece que viajar fuera simplemente meterse a internet, porque uno se pone a hablar con los jóvenes. Uno va a una universidad, por ejemplo, y le pregunta a los estudiantes de un grupo: hey, ¿van a ir al congreso? ¿Qué es?
al otro lado del país. No, no, eso está muy lejos. No, 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 porque con quién dejo mis animalitos, con quién dejo a mi mamá, no porque me hace falta el desayuno, no porque no tengo plata. Y entonces estamos buscando todo el tiempo justificaciones para no hacer ese proyecto de vida que estamos deseando hacer todo el tiempo. Ve, ¿por qué no haces esto que todo el tiempo estás hablando de hacerlo? No, otro día, es que ahorita estoy muy ocupado. Después de la cuarentena. Apenas arregle esto, sí voy a ir. Ve, y ya fuiste a ese lugar que querías ir. No, no he ido. Pero me han contado que es muy bonito. Ahí no hay revolución, ni siquiera hay evolución, ahí hay una existencia muerta, ¿cierto? Semejante a la de las piedras. Y ahí hay un asunto que tendríamos que pensar en términos de lo que representan esas piedras en las tumbas, ¿cierto? Los muertos están cambiando todo el tiempo en tanto se descomponen. Pero ¿y los jóvenes? ¿De verdad están cambiando en un contexto como este? Yo logro evidenciar en otros contextos efectivamente una toma de postura por parte de los jóvenes que está logrando transformaciones. Que alguien le esté poniendo en jaque al presidente de Estados Unidos, con todo y lo cafre que es, y lo esté obligando a revisar la viabilidad de esas formas de acción policivas, eso es una cosa maravillosa. Ahí hay una revolución. Eso no se iba a hacer por lo menos en 100 años. Pero estos jóvenes salieron a reivindicar en la calle y lograron que eso entre en la agenda política ya. No en 100 años. Hoy se está discutiendo ya eso. ¿Que siguen matando? Ah, sí, siguen matando. Pero eso ya está en la agenda. Ya hay una transformación allí. ¿Cierto? Ahí hay una transformación muy grande. Que aquí está sucediendo lo mismo y no pasa. Esto que sucedió con un diario nacional, El Espectador, que logra publicar el nombre de la lista gigantesca de desplazados, de asesinados, líderes sociales asesinados, me parece que sería el momento para que por lo menos los jóvenes reaccionaran. Y uno lo más que ve es que le dan retweet a eso, que le dan compartir. Pero al otro día se programa una marcha en la ciudad para defender todo este tipo y no salen. No salen. Y los 4 gatos que salen, salen intimidados por una policía cada vez más empoderada, porque aquí se sigue creyendo que lo que impone es la seguridad, que lo que se impone es el cumplimiento de una ley injusta, absurda, promovida generalmente por delincuentes, narcotraficantes, paramilitares, que son los que acceden al poder. Y no es un secreto que aquí desde la década del 90, en las estructuras de gobierno, en las estructuras del poder, lo que ha habido es eso. ¿Y ha habido una revolución contra eso? No. Una evolución tampoco. Siguen los mismos apellidos. Si usted hace el ejercicio de mirar quiénes son, cuáles son esos apellidos que se mantienen en el poder, se da cuenta que son los mismos. Son los mismos. Son muy pocas las variaciones que hay. Y las variaciones que hay se dan por la vía del testaferrato. Pero cuando aparece alguien a decir, hey, ¿sabes qué? Vamos a cambiar eso. Entonces, no, yo no le creo. No. Yo mejor sigo con los que ya están. Entonces hay una negación también a sentirnos vivos. Yo creo que la vida, y sobre todo la vida de las nuevas generaciones, la vida de la sociedad, depende en buena medida de la capacidad cuestionadora y propositiva que tengan los jóvenes. Los viejos no buscan jamás transformación. Vean, los viejos siguen felices haciendo la fila en la EPS para que le den ibuprofeno. Ellos siguen felices allá porque se encuentran allá, porque conversan allá, porque le sacan el cuerpo a los hijos o a los nietos. Allá sí. Pero eso no está bien. ¿Y quién la va a cambiar? Cuando se programan fórmulas contestatarias en contra de ese sistema que hay, nos da miedo que nos digan revolucionarios, que nos nombren subversivos, que nos nombren inconformes, o que nos pongan esos epítetos que ni siquiera se piensan. En un país como este, que la educación es de una calidad tan pésima, a la gente le da miedo que la llamen comunista y no saben qué es eso. Y los que utilizan la palabra no saben qué es eso. Le da miedo que la llamen castrochavistas y no saben qué es eso. Pero la sola palabra intimida. Le da miedo que le digan subversivo y la palabra intimida. Ese asunto que he venido procurando con ustedes aquí de pensar conceptos fundamentales para entendernos hoy.
Se vuelve urgente cada vez más. Y esto no, pues no lo hace la universidad, esto no lo hace el colegio. Poner a los, hey, vamos a pensar conceptos, a ver. Vamos a ver estos conceptos con los que nos estamos nombrando, qué nivel de realidad tienen, cuánto de ficción los cargan, ¿cierto? ¿Qué es lo que significa revolución? Hoy seguimos creyendo que las revoluciones más importantes del mundo son la revolución tecnológica y la minifalda y la revolución por los derechos civiles y las revueltas de Berkeley para reconocer a los jóvenes y las revoluciones de Córdoba, Argentina en 1913. Y es que hoy no hay formas de revolución, hoy no hay motivos para transformarse. Yo creo que ahí hay un asunto que necesita ser pensado, que necesita ser resuelto, sobre todo a través de la conversación con el otro. Porque lo otro es que las revoluciones nunca vienen desde arriba. Jamás una revolución se ha hecho desde arriba. Una revolución no se hace desde las esferas del poder, se hace siempre desde abajo, con los de abajo, por los de abajo, para los de abajo. Ahí sí está la revolución. Ahí sí. Usted pensará, ay no, y la revolución soviética, la revolución rusa del 17. Ah, sí, Lenin la estuvo pensando, ¿cierto? ¿Y quién la hizo? Si no fue el mismo pueblo, ¿cierto? ¿Quién intenta después apoderarse de ella? ¿Cierto? Los Stalin, ¿cierto? Ellos se intentan apoderar, pero la revolución la hizo fue el pueblo. La revolución la hicieron fue las mujeres, no las parlamentarias, ni la reina Isabel, ni la señora Kennedy, no, la revolución la hicieron fue las mujeres, las obreras, las empleadas. Y la revolución de los derechos civiles, no. Y cuando las revoluciones no se hacen desde el pueblo, se convierten simplemente en un discurso que utilizan los dispositivos del poder para joder a la mayoría. Ejemplos, hay muchos. Piensen en lo que son los sindicatos en Colombia. Los sindicatos en Colombia son fundados por los curas, por los sacerdotes, para evitar que los trabajadores instigaran transformaciones reales de sus condiciones laborales, para posibilitar que las mujeres siguieran trabajando ese mundo de horas en los textiles y luego se fueran para la casa a lavar, a trapear, a barrer, y si les quedaba tiempo que se fueran para la Fundación San Vicente de Paúl a cuidar enfermos. ¿Y las mujeres han revolucionado eso? No. Piensen lo que es una mujer trabajadora hoy en un contexto colombiano. A ver qué hace. Pues todos los días madruga a preparar la coca para llevar al trabajo, para después llegar a atender a los hijos, para cuidar al marido. Eso es triste. Eso es terrible. Que hay algunas que maravillosamente se rebelan contra eso. Sí. Y merecen todos los aplausos. Y merecen todo el apoyo. Claro que sí. Pero esas algunas han sido posibilitadoras de transformaciones sociales. No. No. Porque no les queda tiempo, porque tengo que ir a ver los niños, porque aquel no me deja, porque tengo que irme con las amigas, porque no se unen. Las transformaciones que llamamos revoluciones no admiten disculpa, no admiten justificaciones de evasión. Lo que exigen es compromiso total. No, que allá van a romperle la cabeza a 4 o 5. Sí. Vamos a ver. Aquí le tenemos mucho miedo a las transformaciones radicales. Y es que quedarnos quietos ha significado algo. Ha representado algún tipo de transformación maravillosa. Porque que yo sepa, en los últimos 12 meses han matado casi 500 líderes sociales. Transformó en algo, mejoró en algo las condiciones sociales. No, porque cada uno lo mataron individualmente. A cada uno lo mataron individualmente y cada uno se queja individualmente, por debajo de la mesa, con la mano puesta en la boca. Evita que el otro se dé cuenta que está incómodo y cuando le preguntan, oiga, ¿cómo está? No, bien. ¿Y cómo está? No, normal. ¿Y qué tal? No, bien. O como algunos arribistas, demasiado bien. Pero ¿cómo así? O sea, se está viviendo en un contexto con el que no logra satisfacer su existencia y cuando le preguntan cómo está, para que no le digan inconforme,
empieza a mentir demasiado bien, excelente y mejorando. Ahí hay una negación a las transformaciones, ¿cierto? Claro, esos conformistas, esos que todo el tiempo están demasiado bien, que todos están ultra bien, que están bien y mejorando, que están normal, ¿cierto? Son los que permiten que todo este esquema lleno de injusticias, cargado de desafueros, cargado de desigualdades, cargado de arruidismos, de absurdos, permanezca. Porque claro, los otros, los rebeldes, los insurrectos, los que llaman algunos insurgentes subversivos, esos son los que en últimas terminan transformando el mundo, y cuando los transforman, terminan convertidos en la peor lacra, en el peor enemigo. A mí me sorprende un poco cuando revisa uno la historia de este país, y a mí me gusta hacerlo periódicamente para saber un poco esto en qué va, esto cómo va, quiénes son los héroes que le dan nombre a las calles, a los barrios, a los hospitales, a los puentes, a los municipios, a las escuelas, a las universidades. ¿De dónde salieron? A ver, salieron de una familia corrupta, cargada de plata, de una familia esclavista, de una familia cargada de problemas. Pero ¿y usted cuándo va a ver que un campesino que está luchando día a día contra el sistema a través de su trabajo, que tiene que cargarse la cosecha al hombro para poder sacarla a una carretera a ver quién le hace el favor de llevarla, le dé nombre a un auditorio? Ese es un héroe. Ese es un héroe. ¿Cierto? Un obrero que todos los días se levanta temprano para llegar a producir, para llegar a hacer, y luego llega a la casa a seguir produciendo, para poder al otro día seguir. ¿Cuándo le da nombre a un auditorio? ¿Cuándo le da nombre a un puente? ¿Cuándo le hacen una escultura? ¿Cierto? Y ahí no hay nada de eso, ahí no hay transformación, no hay revolución, hasta que no hayamos desmitificado esa idea de que el modelo que tenemos en este momento es el mejor que hay, cuando lo estamos padeciendo de manera constante. Ahí es donde está el asunto. Es decir, o usted es capaz de asumirse poseedor de la fortaleza para enfrentar la muerte de un sistema, la muerte de un modelo, la muerte de un esquema, la muerte de una normatividad, o va a seguir muerto. Y sus hijos igual, y sus nietos igual, y todo el mundo va a seguir igual. La gente se quejó tremendamente cuando cambiaron la constitución del 86 por la del 91. Y ahí hubo una transformación, ahí hubo una revolución en la ley. Pero a partir de 1991, del julio del 91, cuando se firmó esa constitución, hasta hoy, lo que ha habido todo el tiempo es una evolución, no una revolución, que era lo que se quería, sino una evolución. ¿Y en qué consiste esa evolución? En que de manera paulatina, lentamente, día a día, cada día más, han vuelto a la Constitución del 86. Es decir, a darle el poder a unos pocos que son los que están allí, a eliminar todas esas acciones. El ejemplo más claro es la acción de tutela. Entonces, esa era la gran revolución. A partir de ahora ya tenemos un instrumento para transformar la realidad, para transformar las injusticias, para hacer valer nuestros derechos. A los 2 meses de haberse instaurado, ya le pusieron pero. Ah, no, pero es que solamente aplica para. Y a los 3 meses también, y a los 2 años otra vez. Y hoy, eso no sirve para un carajo. No sirve la acción de tutela para nada hoy. No si lo comparamos con los ideales que la fundaron. Es decir, nos olvidamos de que habíamos hecho una revolución para empezar a asumir que esa evolución paulatina, lentamente, día a día, mes a mes, nos está determinando. O sea, un país, háganse una pregunta en términos de revolución hoy. ¿Cuántos países hay en el mundo que hayan tenido que enfrentar una cuarentena? La mayoría, la inmensa mayoría. De esa inmensa mayoría, ¿cuántos países hay en el mundo que no tengan Congreso hoy? Este. Ahora vaya, revíseme la Constitución del 91 a ver qué le dice sobre eso. Entonces se dan cuenta
como las revoluciones sí son necesarias, pero no como un asunto de papel, sino como un asunto que se viva todos los días, que usted sea capaz de transformarse diariamente, cotidianamente, que usted sea capaz de entender su existencia y la de ese otro con la que usted comparte el barrio, la familia, la escuela, la universidad, el colegio, el trabajo, la oficina, el país, diariamente. Es que la revolución no es por un día, ay, el día sin carro. Eso no es transformación, eso no es revolución. Eso es una pendejada para tranquilizar conciencia. El día sin bolsas plásticas. Y entonces al otro día doblamos el uso y doblamos o el día antes nos preparamos y compramos el doble. No tiene sentido. La revolución es absolutamente necesaria en términos de las prácticas cotidianas, en términos ambientales, en términos culturales, en términos comportamentales, en términos económicos, en términos políticos, sociales, afectivos, en todos esos sentidos es necesario asumir revoluciones. Hubo hace poco más de 10 años una propuesta muy bonita que se llamaba la revolución de las cosas simples o de las cosas pequeñas, que se quedó justamente en eso, ¿cierto? En simple propaganda, en simple campaña, porque es que las revoluciones no admiten campaña, no admiten propaganda, preparación, generemos expectativa para hacerla. No, esto hay que hacerlo y hay que hacerlo de un día para otro. O sea, hay un día en el que usted dice, hey, no vuelvo a recibir bolsas plásticas en el mercado, no vuelvo a tirar la basura sin hacer una previa selección, no vuelvo a abusar del vecino por la vía de estas conductas, no vuelvo a infringir este tipo de normatividades que son coherentes. Y empieza a hacerlo. Pero eso no es como el fumador, ay no, voy a empezar a dejar de fumar. Uno deja de fumar y listo. Un día uno dice no fumo más y ya no volvió a fumar. Y el bebedor que empieza también con un día, no, usted dejó de beber y listo. O el jugador, usted no puede, ay, de a poquitos. Me va a empezar a morir de a poquitos. No, usted se murió y ya. Me voy a embarazar de a poquitos. No, usted se embarazó y listo. Entonces mire que ahí hay transformaciones, revoluciones reales, en tanto que le obligan con esas prácticas definitivas, radicales, a asumir y a entender el mundo, a entender al otro de una manera totalmente distinta. Yo sugiero, ¿cierto? Como ejercicio, que hagamos eso con la pareja, con el amigo, con la amiga, ¿cierto? Hey, hay cosas que no me gustan, no las vuelvo a tolerar. Si no está dispuesto a conceder en eso, pues dejémoslo ahí. Pues yo no tengo por qué estar viviendo algo que no me gusta, algo que no es aceptable, algo que me lesiona, ¿cierto? Hagámoslo también en la universidad, hagámoslo en la escuela, hagámoslo con el discurso. A mí no me gustan esas palabras, no las use conmigo, ¿cierto? A mí no me gusta que me trate de esta manera. Entonces, todos estos sismos de moda ahora vuelven sobre ese asunto. Ay, no, es que vamos a empezar a hacer una campaña para transformar el lenguaje. ¿Cuál campaña para transformar cuál lenguaje? Si ni siquiera se ha pensado usted, si no es capaz de entenderse por la vía lingüística, cómo va a transformar las prácticas sociales, por ejemplo, de abuso de género, o de abuso laboral, o de abuso social, o de abuso económico. No funciona. La revolución se hace y listo, no hay más que hacer. De lo contrario, acostúmbrese y viva como subyugado, como esclavo, como tonto, como sometido. No, la revolución es necesaria. Y es necesario entenderla no como un proceso negativo, sino como un proceso existencial vital. Sin revoluciones no estamos vivos. Usted está vivo en la medida en que es capaz de protestar. Y, ojo, de proponer, porque ninguna revolución se hace en blanco. Se hace para lograr algo, para cambiar algo que no me gusta que esté de esa manera, pero que quiero que esté de esta otra. Entonces yo asumo que tengo, por ejemplo, derechos humanos. La Revolución Francesa no se hizo por hacerse, se hizo para cambiar un modelo político en el que no existía la posibilidad de ser representado, de ser tenido en cuenta, en el que solamente habían privilegios para determinado grupo, para cambiarlo por otro sistema, ya aprobado además, que era el norteamericano, que era el de la representación, el de la república.
Esa revolución no se hizo porque sí, ay, porque sí, vamos a... No, usted no hace la revolución tecnológica para seguir cocinando con leña. Usted no hace la revolución en los transportes o en la internet para seguir escribiendo. Haga la revolución en internet. A ver, deje de usar PowerPoint. Ahí tiene con qué. Hay una cantidad de dispositivos, de instrumentos, de herramientas para no tener que hacer eso, que no es otra cosa que una cartelera de cartulina convertida en una imagen de computador. Ahí hay una revolución. A ver, ¿por qué no la hacemos? ¿Por qué no nos revolucionamos? ¿Por qué no hacemos revoluciones en las formas escriturales reales? Entonces, ven que como ese concepto se sale de lo político y llega a lo cotidiano, a lo constante, totalmente necesario, urgente. Hoy hay que cambiarlo, hay que quitarle el miedo a las palabras, a los conceptos. Hay que aprender a dejar de estar callados. Hay que aprender a decirle al otro lo malo, hay que decírselo. Pero también hay que señalarle lo bueno, aplauda las cosas buenas, así como critica las malas. Haga propuestas de transformación, de modificación, y ahí empieza a cambiar esto de verdad. La revolución verdadera está en eso, en tener el valor para reconocerse como un sujeto vivo. Muy bien, hasta aquí estos ambonios, ya nos veremos en otro momento para seguir abordando temas que nos ayuden a entender esto que estamos siendo en este universo que estamos viviendo. Feliz resto de jornada.